Queridos hermanos y hermanas, hoy día nuestro tema está relacionado con historia denominacional. Aunque allí dice benevolencia sistemática en la iglesia adventista, pero vamos a estar estudiando de historia denominacional. Y la historia denominacional está relacionada con nosotros como iglesia. Cómo nos organizamos, cuándo nos organizamos como iglesia. Todos esos aspectos vamos a estar conversándolos en esta mañana. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Vamos a comenzar preguntando a ustedes qué tanto saben de historia denominacional. Hay premio, ¿eh? El hermano Ariel tiene 3 libros, claro, que él va a entregar a los que respondan. Eso es. Muy bien, avancemos con la primera pregunta, mi querido Hans. Gracias, Hans. Él nos va a estar ayudando a pasar aquí las diapositivas. Primera pregunta. ¿Cuál es la fecha más importante para el movimiento adventista? Si ustedes gustan, pueden sentir la libertad de sentarse allá o mirar acá directamente. Si no alcanzan a ver, se pueden sentar allá sin ningún problema. ¿Ya? Ustedes deciden si quieren quedarse sentaditos o, ¿no es cierto?, pasar a sentarse allí al lado de Roberto y compañía limitada. ¿Ya? No, las mismas preguntas que estamos haciendo acá, así no hay problema. Muy bien. ¿Cuál es la fecha más importante para el movimiento adventista? Ah, muy bien. 1844. Ahí está. 22 de octubre del año 1844. ¿Por qué es importante esta fecha? El chasco, entre paréntesis, ¿el chasco fue de la iglesia adventista? Ah, no, muy bien, ahí estamos bien, excelente. ¿De quién fue entonces el chasco? ¿De quién es? De los mileristas, ¿ya? De los mileristas. De donde nosotros de hecho surgimos, ¿no? ¿Por qué más importante la fecha del 22 de octubre del año 1844? Muy bien, porque Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, al santuario celestial, y comienza ¿qué cosa? El juicio divino en su primera etapa, denominado juicio investigador o preadvenimiento. Muy bien. Siguiente, por favor, Hans. Gracias. Pregunta, ¿cuál es la segunda fecha más importante para el movimiento adventista? ¿1863? ¿Y por qué? 20 al 23 de mayo del año 1863. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque allí se organizó la iglesia adventista como iglesia, ¿ya? Como iglesia, como movimiento, ¿ya? Como movimiento. Entre paréntesis, ¿cuándo se le entregó o cuándo se definió el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Pero cuándo fue eso? ¿Cuándo se definió el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día?
1860. 1860. ¿Ya? Vamos a tocar enseguida esta fecha. Miren, ahora mi querido hermano y hermana, ¿por qué es importante la fecha del año 1863? Y la otra pregunta, ¿por qué se tardó tanto, prácticamente 2 décadas, en que la iglesia se pudiera organizar como iglesia? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la razón? Miren, hay un dato que yo quiero entregarle. El 1 de octubre del año 1860 se tuvo una reunión en Battle Creek, en Michigan, y allí se definió el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ya? Allí, recién. Después de varias discusiones, varios nombres, qué nombre colocar, que uno opinaba una cosa, otro opinaba, es como estar en una junta cuando uno, hermanos, propuestas para, y uno opina una cosa, otro opina otra, etcétera, ¿ya? Pero finalmente concordaron que este nombre le daba identidad a la iglesia. ¿Por qué le daba identidad? Por 2 cosas. Primero, adventista. ¿Por qué adventista? Muy bien, porque esperamos, amamos, anhelamos la segunda venida de Jesús. Y del séptimo día, ¿por qué? Muy bien, porque allí pregonamos a través de nuestro nombre que el séptimo día de la semana, el sábado, es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Ya? Y no es el domingo, séptimo día de la semana. Entre paréntesis, ¿de quiénes heredamos nosotros el día sábado? ¿De quiénes heredamos nosotros el día sábado? Sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero los mileritas y después, ¿no es cierto?, los adventistas, después del año 1844, ¿creían y aceptaban el sábado como día del Señor? ¿Sí o no? ¿Y ella era qué? Bautista del séptimo día. Por lo tanto, nosotros heredamos la creencia, ¿ya?, del séptimo día, de los bautistas del séptimo día. Ellos fueron los primeros que le enseñaron a los adventistas que el sábado era el día del Señor. ¿Sabían eso o no? ¿Se acordaban? Como yo le decía a algunos jóvenes, pregunta de ordenación. Los que estaban postulando para ya ser ordenados como pastores. Bien, entonces, estas fechas son importantes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Miren. ¿Por qué la fecha del año 1863 es importante? Obviamente que para responder esta pregunta, nosotros necesitamos saber y comprender las dificultades a las cuales se enfrentaban los mileritas y cómo ellos pensaban. ¿Cuáles eran las dificultades? Mire, los pioneros nuestros de la iglesia, ellos vinieron de un movimiento, ¿no es cierto?, de los mileritas. Guillermo Miller, que en el año 1830 en adelante comenzó a predicar acerca de el libro de Daniel, ¿ya?, y el estudio de las profecías de Daniel. Entonces, nuestros pioneros, ellos seguían las enseñanzas de Guillermo Miller. Y producto de la efervescencia del mensaje,
muchos dejaron su iglesia y se unieron a los mileritas. Por otro lado, ¿no es cierto?, Miller nunca fue adventista y nunca se bautizó como adventista, ¿o sí? ¿Y murió como adventista? Tampoco. Él no se unió a los adventistas ni se unió a la iglesia adventista. ¿Y por qué Guillermo Miller no se unió a los adventistas ni a la iglesia adventista después? ¿Por qué motivo? Porque él pertenecía a otra iglesia. Y en esa iglesia, que en este minuto no me recuerdo si era la presbiteriana o no, los líderes no permitieron que él siguiera y se uniera al adventismo. Y la historia dice que esos líderes, porque ya Guillermo Miller estaba cansado, estaba agotado, estaba enfermo, debilitado, y ellos se aprovecharon de esa situación y le impidieron. Pero algún día ellos, esos líderes, van a rendir cuentas ante el Señor. ¿Ya? Entonces, los adventistas no fueron los que pusieron entonces la fecha y los pioneros no deseaban organizar una nueva iglesia. ¿Y por qué no deseaban ellos organizar una nueva iglesia, una nueva congregación? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué es lo que pasaba con ellos realmente? ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Aquí, miren, ¿cómo pensaban los pioneros? Primero, las iglesias organizadas, ¿qué hicieron con ellos? Porque creían en el segundo advenimiento, en la fecha del 22 de octubre del año 1844. ¿Qué pasó con ellos? Comenzaron a reírse, a burlarse, a ridiculizarlos, ¿no es cierto? Y los expulsaron a ellos. Por lo tanto, cuando ellos fueron expulsados de sus propias congregaciones, fue una situación muy traumática. Porque usted que lleva años aquí, por ejemplo, voy a pensar en mi querido hermano Jorge David, Vera y Espina por la madre, ¿no es cierto? Supongamos que por alguna razón usted lo expulsa de la iglesia y lo echan de la iglesia. ¿Cómo se va él? ¿Se va contento, feliz? Si aquí tiene la familia, si aquí tiene los amigos. Él se crió aquí o creció, mucho de su experiencia la tiene aquí. ¿Cómo se sentiría? O tal vez a la hermana Silvia. ¿Cómo se sentirían? Profundamente mal, es un hecho traumático, es una situación traumática. Y seguramente más de alguno de ustedes conoce a alguna persona que él dice, no, la iglesia me echó. Entonces, fue una situación traumática. Por otro lado, ¿no es cierto?, la aplicación de algunos textos bíblicos como Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 8, ustedes conocen bastante bien, ¿no es cierto?, el mensaje, el primero, segundo, tercer ángel, ¿no es cierto?, y 18 versículos 1 al 4, Babilonia, ¿no?, la caída de Babilonia, y que había que salir de ello. Entonces, el pensamiento que ellos tenían es que todas las congregaciones e iglesias eran Babilonia. Y si eran Babilonia, ¿cómo nosotros vamos a organizar una iglesia? ¿Nos vamos a transformar en qué? En Babilonia. Y para no ser Babilonia, mejor no nos organizamos en iglesia. Y eso fue una lucha, ¿no es cierto? Fue un asunto que duró bastante tiempo en ellos, ¿no? Fue bastante, miren. George Storr, aquí tenemos el pensamiento de uno de nuestros pioneros, George Storr. Él decía lo siguiente: ninguna iglesia puede organizarse por invención humana sin convertirse en ¿qué? En Babilonia una vez que esté organizada. Se organiza una iglesia, se transforma en Babilonia. Entonces, si nosotros no queremos ser Babilonia, mejor no nos organicemos en ¿qué? En iglesia. De lo contrario, vamos a ser Babilonia. Avancemos con la siguiente, por favor. Ahora,
si los guardianes del sábado continuaron del año 1845 hasta a 1850 sin nombre, ellos no estaban totalmente desorganizados, no tenían un credo oficial, no tenían nombre. ¿Cómo se referían a sí mismos? El pequeño rebaño, las ovejas dispersas, el remanente, los santos, los amigos, etc. Tenían cualquier nombre menos, ¿no es cierto?, lo que ellos debieran haber tenido. Avancemos con la siguiente, por favor. Pero la desorganización comenzó, ¿no es cierto?, a traer graves problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a crecer. Miren, entre 1850 y 1852 la iglesia creció de 200 miembros en ¿cuántos? Solo en 2 años en 3.000. Y el crecimiento de ahí en adelante de la iglesia fue realmente tremendo, un 30%. Y eso es harto, ¿ya? Entonces la iglesia fue creciendo, fue aumentando y este crecimiento, ¿no es cierto?, obviamente es un crecimiento que fue bastante grande. Avancemos a la siguiente. Como no tenían ellos creencias, vivían como en el tiempo de los jueces, cada cual creía y hacía lo que bien les parecía, ¿ya? Porque no había una creencia. Entonces, ¿cómo lidiar en la iglesia con las disensiones y con la herejía? Si no hay un organismo que nos diga que hay que, no sé, disciplinar a alguien, ¿cómo lo hacemos? No había organización. Y al no haber organización, las disensiones, las herejías iban aumentando constantemente. Segundo, las propiedades que tenían. ¿Quién eran dueños de esto? Hermanos particulares, pero ¿qué pasaba cuando ellos morían? ¿A quién pasaban las propiedades? Las propiedades quedaban ahí, en el aire. No eran de nadie. Porque el dueño murió y pasaba como herencia a los hijos. Entonces la iglesia después llegaba a reunirse. No, aquí lo sentimos, usted no, esto no es de ustedes. Pero ¿cómo si era del hermano? Sí, pero él murió, nosotros ahora somos los dueños. No había. Lo otro, habían los pastores. ¿Cómo sustentar a los pastores? En una oportunidad, los Boros y Jaime White, ellos no tenían qué comer. Ellos atendían las iglesias, pero las iglesias no les daban el sustento. No tenían sustento, había que visitar las iglesias, había que organizar iglesias. Ellos llegaban y muchas veces no tenía quien los alimentara. Y por otro lado, como tenían familias numerosas, las familias no tenían sustento. Entonces, ¿qué hacer? Muchas veces ellos trabajaban todo el día, todos los días de la semana y aprovechaban el sábado para ir y visitar y realizar, ¿no es cierto?, la obra pastoral de bautizar, hacer algún ungimiento, pero después no tenían tiempo. Y recuerden que en ese entonces no había horario de trabajo, se trabajaba de sol a sol. Entonces, los pastores, los ministros no tenían el sustento, no había atención hacia ellos. ¿Cómo hacerlo? Era un problema porque no había organización, ¿ya? No había organización. No había una línea clara para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, seguir. Fue así entonces, avancemos con la siguiente, aunque no había, ¿no es cierto?, una iglesia organizada, pero habían propiedades, habían, ¿no es cierto?, escuelas, había una imprenta, habían carpas, de esas grandes carpas con donde ellos hacían los campales, pero nadie era dueño, no. O sea, no había una organización, por lo tanto, no era de la iglesia. Las personas querían entrar al ministerio. Mire, yo sentí el llamado del Señor para ser pastor. ¿Y quién lo recibía? ¿Quién lo instruía? ¿Dónde lo mandaban? No había nada, ¿ya? No había recursos para mantener a los ministros ni a los misioneros.
Andrews trabajaba en una tienda de su tío durante el día para mantener a su familia porque la iglesia no tenía diezmo, no había ofrendas, por lo tanto no había sustento. Y al no haber sustento, ¿qué es lo que no había? No había pastores. No había. ¿Quién contrataba? ¿Quién les pagaba? No existía eso, porque había una desorganización. 1860, por lo tanto, es una fecha importante también, porque no solo allí se define el nombre de la iglesia, sino porque allí los pioneros, los principales dirigentes, ellos se reunieron primero para elegir el nombre de la iglesia, 1 de octubre del año 1860, allí en Baker Creek, en Michigan. Segundo, ellos tomaron el acuerdo de transformar la editorial en una persona jurídica. Y tercero, bueno, hay que organizar las propiedades de las iglesias locales. Bueno, hay que hacer algo. Por ejemplo, la editora estaba a nombre de Jaime White. Pero ¿por qué no se organizaron en el año 1860? ¿Por qué motivo? La iglesia no se organizó en el año 1860. Avancemos, por favor. Porque si en ese tiempo la iglesia adventista se hubiera organizado, llegaríamos a ser ¿qué tipo de iglesia? Una iglesia congregacionalista. ¿Y qué es lo que es una iglesia congregacionalista? Avancemos. El congregacionalismo es la forma de organización eclesiástica que hace hincapié en la autoridad de la iglesia local en detrimento de cualquier estructura organizativa por encima de ese nivel. Es decir, las congregaciones locales son independientes en muchos aspectos unas de otras. Cada congregación tendría su pastor. Y las congregaciones, el pastor de las grandes congregaciones tendría un excelente salario. Pero ¿y el pastor de las pequeñas congregaciones? Pasaría hambre. Todos querrían ser pastores ¿de qué? De grandes congregaciones. ¿Ya? De grandes congregaciones. Entonces, el congregacionalismo es una forma de gobierno donde la iglesia local trabaja por sí misma sin reconocer las otras, aunque sean más o menos de la misma línea de creencia o corporativas. Pero ellos tienen su propio pastor, tienen sus propios planes, ellos trabajan por sí mismos y ellos le hacen el sueldo al pastor. ¿Ya? No hay una organización. Entonces, la gran mayoría de las iglesias de las cuales los pioneros provenían eran congregacionalistas. Por lo tanto, Dios tenía obviamente un plan mucho mejor para la iglesia. Mire, en una oportunidad, y avancemos con la siguiente, Jaime White, Cartwright, Haskell y Uriah Smith, ellos fueron donde la sierva del Señor, porque ya Elena White había sido aceptada como la profetisa, la que, ¿no es cierto?, el Señor colocó para guiar al remanente. Entonces ellos creían que los mensajes de la sierva del Señor provenían directamente de Dios. Y fueron en una oportunidad a visitarle para ellos hacerle una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vamos a organizar la iglesia? ¿Nos organizamos en una iglesia? ¿Vamos a tener pastores? ¿Habrá un sueldo, el sustento? ¿Cómo va a ser el sustento de los pastores? Y al organizar la iglesia, ¿cómo organizarla? ¿Cuál fue la respuesta de la sierva del Señor? ¿Saben? Dios no me ha autorizado para responder estas preguntas que aparecen respondidas ¿dónde? En la Biblia. ¿Ya? Las preguntas que están respondidas en la Biblia. Y ellos quedaron, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia y analizar la Biblia. Para responder, bueno, nos organizamos en iglesia, había que ir ¿dónde? A la Biblia. ¿Vamos a tener pastores? Había que ir ¿dónde? A la Biblia.
Los pastores, ¿tendrán algún sueldo? ¿Cómo van a ser sostenidos? Había que ir ¿dónde? A la Biblia. ¿Cómo debe ser organizada la iglesia? Había que ir ¿dónde? Dios no les iba a dar la respuesta. Ellos tenían que investigarla. ¿Dónde? La Biblia. Había que ir entonces a la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y saben, mis queridos hermanos y hermanas, hay un libro, avancemos con la siguiente. Este fue uno de los primeros libros que apareció por allí, ¿no es cierto? Este no es, no es de la autora Elena G. White, ¿no es cierto? Y este libro habla de principios bíblicos acerca de diezmo y de las ofrendas de los miembros. No tiene cita de la sierva del Señor, porque son los pensamientos de los pioneros con respecto, basado en el estudio que ellos hicieron de la Biblia en respuesta, ¿no es cierto?, a lo que la sierva del Señor les había dado. Después, más adelante, la sierva del Señor escribió, ¿no es cierto?, el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Pero hay un pensamiento interesante en este libro, un par de pensamientos, donde miren cómo pensaban los pioneros, nuestros pioneros, acerca de las ofrendas, la forma de recoger recursos dentro de la iglesia. Miren, este pensamiento. Nos parece necesario separarnos de muchas de las costumbres y prácticas de las iglesias que nos rodean. ¿De dónde venían ellos? De iglesias congregacionalistas, ¿ya? De otra iglesia. Entonces, esa iglesia, que ellos las consideraban Babilonia, nosotros no debemos seguir las costumbres de ellos. Ok. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la forma en que nosotros debemos apoyar el Evangelio. Rechazamos, por lo tanto, toda forma moderna de hacerlo. Cuando se contrata a un ministro, ¿cómo lo hacían las iglesias congregacionalistas o en ese momento las iglesias evangélicas? Bueno, se pasaba un anuncio por la ciudad pidiendo ayuda a todas las clases sociales. Miren, hemos contratado a un ministro aquí en la iglesia, por lo tanto necesitamos plata. Y que usted nos traiga dinero y traiga su colaboración, ¿ya? Luego, cuando una persona va a la iglesia, se le pone delante la caja de contribución. O sea, usted no puede entrar si no echa dinerito, ¿ya? Ahí está la caja, ¿ya? Sabemos que muchas personas se alejan de las reuniones debido a esto, porque se lo pasaban pidiendo plata, ¿ya? Es como cuando usted escucha una radio evangélica y constantemente están pidiendo ¿qué cosa? Ofrenda, plata, ¿ya? Entonces, ellos dijeron, no, esta no es la forma. Siguiente. Pero cuando eso no genera suficientes fondos, ¿qué es lo que hacían? Recurrían a las fiestas de donación. Rifas. ¿Qué más? Los bingos, festivales y otras cosas, ¿ya? Para lograr, ¿no es cierto?, reunir fondos. Luego vienen los festivales, la cena, los pasteles con los que se intenta persuadir u obtener recursos. Si rechazamos este sistema, obviamente debemos optar por otro mucho mejor. Esto puede hacerse con prontitud porque el Señor lo ha provisto, listo para ser puesto en nuestras manos. Pregunto a ustedes, mis buenos hermanos y hermanas, al leer estos pensamientos que nuestros pioneros dejaron impresos en ese libro, ¿no es cierto? El plan bíblico. ¿Sucede en nuestra iglesia alguna de estas cosas? ¿Sí o no? Nuestros conquistadores, el año 2027, deben ir ¿a dónde? A Brasil. ¿Qué es lo que hay en Brasil? Cámpora sudamericano y mundial va a ser porque van a venir también conquistadores de Europa y de Estados Unidos, de Norteamérica. Van a haber 2 cámporis de 60.000 integrantes cada uno. O sea, se espera 120.000. Pero resulta que nuestros jóvenes integrantes del
del club no tienen suficiente dinero. Y los recursos que nosotros tenemos en la iglesia no nos dan para eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, vamos a hacer almuerzo, entonces cada uno de los integrantes del club va a recibir 5 tickets para que usted venda los almuerzos que se van a hacer la fecha tanto en tal lugar y usted los venda y con eso vamos a ir generando recursos. Bueno, yo me voy a encargar de buscar socios colaboradores dentro de la iglesia para que ellos mensualmente nos estén entregando una cantidad de dinero para que entre al club de conquistadores y de esa forma nosotros podamos tener recursos para ir ¿dónde? A Brasil. ¿Esa es la forma? ¿Es esa la manera? No, no es la forma. Los pioneros ya lo tenían definido. ¿Pero por qué lo seguimos usando? ¿Por qué lo seguimos usando? Porque faltan recursos. ¿Y por qué faltan recursos? Porque no estamos entregando los recursos. ¿Por qué tendría yo que entregar un recurso a cambio de un plato de tallarines? ¿Y por qué no entrego directamente el recurso? ¿Por qué tengo que inscribirme como socio colaborador con una mensual? ¿Por qué no lo doy directamente sin que ellos tengan que pedírmelo? Pero muchos lo deducen ¿de dónde? Del pacto. No, el pacto tiene que entrar directo a la iglesia. Porque ese es un pacto que usted tiene con el Señor. No deduzca del pacto para comprar el almuerzo y colaborar. Pero el gran problema es que nosotros muchas veces no damos mientras no nos den. Y estamos pensando en forma congregacionalista. Y todavía tenemos pensamientos congregacionalistas. Si nosotros devolviéramos al Señor lo que corresponde y nuestra ofrenda pueda ser igual al diezmo que devolvemos, ¿ustedes creen que faltarían recursos? No faltarían recursos. No habría falta de recursos. Pero como no estamos siendo honestos con la ofrenda, entonces tenemos que empezar a actuar igual como las iglesias congregacionalistas de aquel entonces. Y eso, mis queridos hermanos, no corresponde. ¿Ya? Avancemos, por favor. Miren, ¿qué es lo que hicieron los pioneros entonces? Para buscar aquello mejor, una forma mejor. ¿Cuál es la forma mejor? Había que estudiar la Biblia, había que analizar la Biblia. Entonces, ellos estudiaron el caso de ¿quiénes? De los levitas, en la Biblia. Los levitas vivían en 48 ciudades allí en todo Israel. Debían cuidar de la vida espiritual de los israelitas, porque los levitas estaban dedicados al servicio del santuario y de la atención espiritual de los israelitas. Esa era la labor de ellos. Ellos no tenían tierras, ellos no tenían, ¿no es cierto?, herencia, no recibieron herencia. Su herencia era Jehová. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cómo ellos iban a vivir? Dios estableció entonces el sistema del diezmo. Pero el problema es que las tribus no empezaban a entregar el diezmo que correspondía a los levitas. Los israelitas traían todo para... no siempre lo hacían, pero los israelitas traían todo para un lugar y de ahí se pagaba a todos los levitas en Jerusalén. ¿Dónde estaba el almacén, o el lugar del tesoro? Cuando se definió el templo en Jerusalén, el templo tenía piezas especiales que se construyeron para recibir todos los recursos de diezmo y de ofrenda. Y allí había gente encargada que se preocupaba de ¿qué? De distribuir esto a las familias de los levitas. Porque claro, algunos levitas trabajaban
sirviendo en tribus que eran más grandes, por ejemplo, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés. Por lo tanto, ellos podían tener más recursos, pero los que trabajaban para la tribu de Benjamín, que era la más pequeña, ¿cómo vivían? En situación más precaria. Entonces, para que eso no sucediera y todos tuvieran, ¿no es cierto?, los mismos recursos en forma equitativa, todo se llevaba al templo, allí se recibía, allí se clasificaba y de allí se distribuía en forma equitativa para cada familia de los levitas. Y cuando, ¿no es cierto?, la iglesia, los pioneros comenzaron a analizar esto, se dieron cuenta entonces que la Biblia tenía una forma de ir definiendo todo el trabajo. Mire, y vamos a ir rápidamente aquí con esto. ¿Cómo era el lugar específico para los recursos en el tiempo de Moisés? ¿Quién me busca allí? Levíticos 17, 2 al 5. Por favor, hermano Cárdenas, usted. En tiempo de Joás, segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 8. Eunice, por favor. En tiempo de Ezequías, segundo de Crónicas 31, versículo 11 y 12, hermano David Sosa. En tiempo de Nehemías 13, versículo número 12, Mipsa. ¿Ya? En tiempo de Malaquías capítulo 3, versículo número 10, hermano Jorge David. Vamos leyendo, por favor, en ese orden. En tiempo de Moisés, ¿dónde estaba el lugar? ¿Qué dice allí Levíticos 17, 2 al 5? Gracias. ¿Dónde estaba entonces el lugar que ellos debían llevar la ofrenda? El tabernáculo. Allí. Ahora, si ustedes siguen leyendo, ¿por qué Dios definió que la ofrenda y los animales que representaban, ¿no es cierto?, a Cristo, esos animales limpios, fueron sacrificados allí? Porque se corría el peligro que si ellos lo hacían en su casa, en cualquier otro lado, lo estén sacrificando los demonios. Entonces, para que eso no sucediera, había que llevarlo ¿dónde? A la puerta del tabernáculo. ¿Qué dice en tiempo de Joás? ¿Dónde estaba? Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Un arca. Y allí entregaban. En realidad habían 90 arcas. Habían 30 en cada espacio del templo. ¿Ya? En los 3 espacios, 90 arcas donde el pueblo iba para entregar ¿qué cosa? Los recursos, las ofrendas para los levitas. Versículo en tiempo de Ezequías, ¿qué dice? Entonces Ezequías mandó que preparasen depósitos en la casa del Señor y lo prepararon. Y allí guardaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados y encargaron de todo a levita Conanías, el principal y su hermano Simei, pues el... Muy bien, noten ustedes, habían depósitos donde llegaban, ahora en el templo, y había una persona encargada para el cuidado y la distribución. ¿Ya? En tiempo de Nehemías. ¿Cómo se llamaba ahora? Almacenes dentro del templo, allí, para, ¿no es cierto?, que llegaran todos los recursos. Y en tiempo de Malaquías, traed todos los diezmos a la Jodí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. muy bien, Alfolí. Por lo tanto, ¿qué nos está señalando esto? Que
la Biblia presenta un lugar específico donde había que llevar los diezmos y las ofrendas. Avancemos con la siguiente. Dios entonces pide que sean llevados a un lugar específico para evitar un solo lugar, ¿no es cierto?, para evitar que algunos levitas, que eran pastores de tribus más grandes, recibieran más que otros. Había una ayuda igualitaria entonces para cada uno. Dios deseaba que todos fueran iguales en su función y en su remuneración. Y eso es lo que hoy día se hace en la iglesia adventista. Allí aparece, ¿no es cierto?, el REA. ¿Qué es lo que es el REA? ¿Alguien conoce el REA? ¿Ah? El REA es reglamento eclesiástico administrativo por el cual está administrado y se administra el ministerio de la iglesia, los pastores. Nosotros los pastores, en el caso mío, yo estoy regido por la Biblia, el manual de iglesia y el REA. El reglamento eclesiástico administrativo está todo el procedimiento, cómo deben actuar los pastores, cuál es el puntaje que ellos deben tener, la cantidad de años, cuántos son los años que ellos deben pasar en aspirantazgo, cuándo deben ser ordenados, qué cualidades deben tener para ser ordenados. Está todo reglamentado, ¿ya? Los viajes, cuando viaja el pastor, si tiene seguro, si no tiene seguro, todo está reglamentado. O sea, nosotros somos una iglesia de orden. Somos una iglesia de orden. Yo no puedo llegar y salir de mi distrito. Si yo salgo sin autorización, me sucede un accidente, no tengo ningún seguro. Y nadie responde. Porque salí sin permiso. Yo siempre debo avisar. Entonces, hay un puntaje por el cual se va entregando, ¿no es cierto?, la manutención. El joven que entra, el aspirante que entra por primera vez, tiene un puntaje base. Y ahí va escalando, va avanzando. Cuando él es ordenado, debe llegar a tal puntaje. Y en el caso mío, en forma particular, que ya llevo 35 años, desde el 1 de marzo del año 1990, tengo el puntaje máximo. ¿Cuál es el puntaje máximo? 105 puntos. Es el puntaje máximo, ¿ya? Entonces, el puntaje está dado de tal manera que el pastor no pase hambre, pero tampoco se haga rico, sino que es una manutención, ¿ya? Y eso está reglamentado. El sueldo de los misioneros es de origen bíblico. Por ese motivo, todo el diezmo llega ¿a dónde? A un lugar, porque de ahí se distribuye en forma equitativa. Y todos los pastores reciben exactamente lo mismo. El pastor de un distrito grande, por ejemplo, en el caso mío, si fuéramos congregacionalistas, yo sería el tremendo pastor aquí en la misión central. Porque este es el distrito que más recursos entrega a la misión. En cambio, el pastor de Rengo o el pastor de allá de Santa Cruz, claro, pero el pastor de Santa Cruz, el pastor de Rengo o un servidor reciben exactamente los mismos beneficios, ni más ni menos, porque todo está reglamentado, porque la iglesia debe trabajar así, ordenada, ¿ya? Avancemos con la siguiente. Pero en los tiempos de Roboam la cosa fue distinta. Miren, ustedes conocen la historia cuando se dividió el pueblo de Israel. Ustedes busquen la historia allí en 2 Reyes capítulo 12, versículos 26 al 28. Y aquí, mi querido hermano y hermana, y ustedes que me están escuchando a través de las redes de YouTube, miren, aquí hay una preocupación. Y la preocupación es la siguiente. Cuando se dividió el reino, Roboam, ¿qué es lo que pensó en su corazón? ¿Todos los israelitas se van a ir finalmente? Si yo les permito que ellos se vayan ¿a qué? A adorar. Si yo dejo que ellos vayan a adorar a Jerusalén, finalmente, ¿no es cierto?, ellos se van a ir a mi señor Roboam y me van a matar a mí, etc. Y el pueblo se va a unir. Entonces, había un problema político, pero había un problema, una preocupación religiosa. Que ellos no se fueran ¿a qué? Porque si ellos se iban a adorar a Jerusalén, ¿qué iban a llevar de Israel hacia Jerusalén? Los recursos. ¿Qué iban a llevar los recursos? Los diezmos, las ofrendas, todo. ¿Y qué iba a pasar con Israel? No iba a tener nada. Entonces,
aquí hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Levanta 2 becerros de oro. Uno, ¿dónde? En Beersheba y el otro en Dan. Y luego va, ¿no es cierto?, y le dice: israelitas, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto, este es lugar de adoración, por lo tanto, todos los diezmos y las ofrendas ustedes tienen que traerlas a este lugar. ¿Qué es lo que comenzó a hacer Roboam? Desviar los diezmos y las ofrendas. Y la Biblia dice, en esta sección, que eso fue pecado. Por lo tanto, el alfolí o el tesoro estaba en Jerusalén. Jeroboam temió, modificó los destinos de las ofrendas colocando 2 becerros de oro, impidiendo que los diezmos llegaran a Jerusalén. Roboam practicó un congregacionalismo, ¿no es cierto? Pero en el caso de Jeroboam, él, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con Jeroboam? El pecado de Jeroboam es haber desviado los destinos del diezmo y de las ofrendas. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando usted desvía el diezmo o la ofrenda, cuando usted no la entrega media, no entrega lo que debe entregar, el total, usted está cometiendo el pecado ¿de quién? De Jeroboam. Está cometiendo el pecado de Jeroboam. Y hay muchos que están cometiendo el pecado de Jeroboam. Avancemos con la siguiente. Mire, el pecado de Jeroboam fue haber desviado los recursos. El pecado de Jeroboam es desviar el recurso al alfolí y dejarlo en otro lugar o destinarlo para otra cosa que la Biblia no norma. Mire, todo esto, para llegar a este estado, la iglesia estudió, analizó, oró y finalmente se llegó a esto. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Cometen el pecado de Jeroboam desviando, reteniendo, usándolo para otras cosas, que es lo que no corresponde. Avancemos con la siguiente. Segundo paso a la organización, 4 al 6 de octubre del año 1861. Allí se tomaron algunos votos principales, formación de las asociaciones estatuales, ¿no es cierto?, y reglas de recepción y transferencia de miembros. Pero miren, avancemos con la siguiente. Primero, la primera asociación que se organizó fue la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Michigan. Esa fue la primera asociación. Pero noten ustedes, siguiente por favor. Si nosotros hubiéramos llegado hasta aquí, la iglesia hubiera sido una iglesia regional, pero el Señor tenía otras cosas mejores. Avancemos. John Andrews, él escribió lo siguiente: nos veremos sumidos en un estado de confusión cada vez que haya una necesidad especial de acción conjunta. Tenemos buenos frutos en los lugares donde la obra ya ha comenzado. Por lo tanto, deseo verla terminada para que garantice todos sus beneficios a todo el cuerpo de hermanos. ¿Cómo garantizarlo? Avancemos. La iglesia entonces dio algunos otros pasos más hacia la organización, del 20 al 23 de mayo del año 1863, y allí se tomaron los siguientes acuerdos. Primero, un estatuto para la formación de la Asociación General, el estatuto para la elección de los presidentes y los otros oficiales, cómo nombrarlos, cuál es el sistema y el sistema de remuneración regular a los ministros. 1863. Avancemos. El peligro entonces del congregacionalismo aparece cuando los miembros y sus líderes no tienen una teología clara de la benevolencia sistemática bíblica. Nosotros somos una familia mundial. Por eso, de las ofrendas que usted entrega, el 40% se va ¿a dónde? ¿Ya? Se va hacia las misiones y el 20% del diezmo que usted entrega se va a la misión mundial, porque nosotros somos una misión mundial. La iglesia adventista no somos una iglesia local, no somos una iglesia regional, somos una iglesia mundial. Por lo tanto, con las ofrendas colaboramos para todo el mundo. Hoy se levantan muchos movimientos y miembros enseñando a desviar los recursos a de la misión mundial. Ahora, si el enemigo logra alterar el orden de los recursos, afectará la predicación del evangelio en el mundo. Y eso es lo que quiere Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia local? ¿Estamos desviando recursos? ¿Está usted siendo fiel en sus diezmos, en la ofrenda, con el 60-40? ¿O estamos desviando recursos? Avancemos, por favor. Miren, nuestra estructura administrativa surgió de un estudio en profundidad de los principios bíblicos de eclesiología. No fue un asunto que a alguien se le ocurrió.
estudio, análisis, oración. Dios guió la iglesia. Siguiente. La sierva del Señor nos dice, nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Se la ha edificado bajo su dirección sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Por lo tanto, ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque se producirá una situación en la que ni siquiera soñamos. En el nombre del Señor, escribe ella, os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida y asentada. Porque hay quienes andan enseñando que hay que reorganizar la iglesia. Que la iglesia es Babilonia, que la iglesia esté equivocada, que la iglesia aquí, que la iglesia acá, pero se olvidan de lo que la sierva escribió. Avancemos con la siguiente. Segundo, Dios dirigió la organización de la iglesia en oposición al congregacionalismo. Avancemos. Tercero, la organización desempeña un papel importante para Dios y lo seguirá desempeñando hasta los últimos momentos de esta tierra. Avancemos. Cuarto, nuestra iglesia se organizó con un propósito misionero mundial. Por lo tanto, nosotros no solo tenemos que estar preocupados por la parte local, sino también mundial. Y por último, vamos avanzando. Miren, la ofrenda de la escuela sabática. Si usted entrega ofrenda de la escuela sabática, el 60% de la ofrenda que usted entregó en la escuela sabática hoy día se queda aquí. Pero hay un 20% que se va a la asociación general y un 20% que queda en el campo local para proyectos locales del campo. Y ese 60% es para necesidades de la iglesia local. Por lo tanto, en este plan no está el plan de ofrendas dirigidas. Lo que sí podemos hacer es ofrendar extra para proyectos locales, pero nunca descontando de la ofrenda mundial, hermano. Nosotros como iglesia local aquí, cada departamento del 100% de la ofrenda que entra, cada departamento de la iglesia tiene un porcentaje definido por la junta de iglesia. Ministerio de la mujer tiene un porcentaje, ministerio personal tiene un porcentaje, ASA tiene un porcentaje, ministerio del niño tiene un porcentaje. Y el mayor porcentaje, ¿dónde está? Gastos de iglesia. Porque de gasto de iglesia hay que pagar, ¿qué cosa? La luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, hay que pagar el internet, hay que pagar todo el resto. ¿De dónde se saca? Gasto de iglesia. Pero cada departamento tiene un porcentaje asignado, por lo tanto, todos los meses de la ofrenda que usted entrega hay un porcentaje que entra. Cuando usted dice, no, yo voy a entregar la ofrenda directamente al ministerio del niño, usted está incurriendo en un mal para la iglesia y para la ofrenda mundial. Cuando usted dice, no, yo le voy a entregar a ASA 60,000 pesos de la ofrenda, y usted no entrega nada más. Pero ¿qué pasa con esos 60,000 pesos? De acuerdo al reglamento, no se puede distribuir. Usted lo entregó ahí, y ahí queda. Pero es que es para los pobres. Pero no está beneficiando ni a la iglesia local y usted no está beneficiando a la predicación del evangelio a nivel mundial. Y eso es actuar con egoísmo, eso es actuar congregacionalmente, como congregación local. No es que yo quiero que el dinero quede en mi iglesia. ¿Y las misiones mundiales? ¿Quién se preocupa de ello? ¿Quién se preocupa del sustento de los misioneros allá en Beirut, en Irán, en Irak, en Afganistán, que con peligro de sus vidas trabajan allá? ¿Quién se preocupa? Si usted está entregando directamente a la iglesia y de ahí no se puede mover. Usted actúa como congregacionalista. Entonces, por eso, las ofrendas dirigidas, usted no debiera dar ofrenda dirigida. No sucedía en el pueblo de Israel, no sucedía con los levitas y no podría suceder ahora. Tenemos la iglesia, ¿no es cierto? Ha trabajado, ha orado, el Señor la ha guiado para lograr estos fines. Avancemos, por favor. Miren, ahora las ofrendas de la escuela sabática están distribuidas para ir en apoyo, en ayuda a distintos proyectos que allí están, ¿no es cierto?, definidos
4 proyectos que están definidos. Y si usted da directamente a un departamento, ¿estará apoyando esos proyectos? No los está apoyando. Somos una iglesia mundial. No somos una iglesia local ni regional. Somos una iglesia mundial. Avancemos. Tenemos razón entonces teológicas e históricas para rechazar el congregacionalismo. Sin embargo, tenemos que admitir que está llamando a nuestra puerta en forma de actitudes, mentalidad congregacional. Ahí está la lucha, la pelea de varios. Avancemos. La última cita. La sierva del Señor dice, vivimos los últimos días, aquí está un comentario que me he colocado. Vivimos los últimos días de la historia de la humanidad, en lo que la estructura organizativa de la iglesia y su ministerio han sido desafiados por innumerables propuestas alternativas provenientes de movimientos disidentes. Pero no podemos unirnos a ellos. ¿Por qué? La profeta menciona, Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. ¿Está claro? Somos un pueblo y somos una iglesia mundial. Gracias, Hans. ¿Ya? Hermanos queridos y hermanas, historia, y siempre cuando uno estudia esto, por un lado es un privilegio, pero se dedica tiempo. Pero hermanos, tenemos que conocer nuestra historia, cómo comenzó todo. ¿Usted ha visto la película cómo comenzó todo? Hay que verla, historia denominacional. Dios nos ayude a ser una iglesia que ama la predicación del Evangelio, que apoya la predicación del Evangelio, no solo a nivel local, sino también a nivel de campo y a nivel mundial. Y el Señor nos ayude a ser fieles y honestos en todo, en nuestros diezmos y en la ofrenda. Y la ofrenda, usted haga el análisis de tal manera que usted pueda llegar y podamos llegar, ¿no es cierto?, también a ser equitativos con el diezmo. Por la gracia del Señor, yo ya estoy devolviendo el 10%, ¿no es cierto?, entregando como y distribuyendo como ofrenda. De esa ofrenda, el 50% la dejo aquí, en la iglesia local, pero no dirigida, sino para el fondo de la iglesia, del 60-40. Y el resto dejo también para apoyar la iglesia de Baquedano, la iglesia de Lo Miranda, la iglesia de Doñihue, para que todas sean beneficiadas. Y hay una cajita que mi hija la conoce, y allí está el dinero en efectivo para traer todos los sábados en las reuniones aquí a la iglesia. Y el Señor no ha faltado. Nosotros no sacamos recursos de otros lados, pero el Señor no falta cuando nosotros somos fieles. ¿Es así o no? Sí. Por lo tanto, el Señor ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios nos ayude a ser fieles y que nuestra iglesia crezca en la predicación del Evangelio y que podamos alcanzar todos nuestros metas y logros para la gloria y la honra ¿de quién? De nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Todos tengan un lindo y feliz sábado.